Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día tenemos como invitada especial a la economista Elsa María Viteri, quien nos va a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo en el Ecuador. Bienvenida, economista. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de este prestigioso programa y a través de algo que es tan importante como la Unión de Periodistas del Guayas, ¿no? Gracias, le agradecemos por habernos aceptado la entrevista y vamos a entrar en materia. Vamos a dialogar sobre el tema verdaderamente del neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional. Sí, adelante, seguro. Don economista. Sí, seguro. Bueno, realmente, fíjate que un tema tan importante y trascendental, y que además es un tema permanente en la discusión de países como el nuestro, que es justamente el papel que juega el Fondo Monetario Internacional dentro de esta estrategia neoliberal, o dentro de este sistema social neoliberal, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no es más que esta institución que tiene como finalidad ejecutar esta filosofía neoliberal, que parte por un tema sencillo, que es la individualidad, salvaguardar la rentabilidad de grupos privilegiados, y evidentemente esto dentro de un marco de una estructura universal, porque recordemos que el Fondo Monetario Internacional fue una institución que supuestamente fue creada para el equilibrio fundamentalmente monetario mundial, pero que durante su desempeño ha tenido un desenvolvimiento en donde llega a convertirse en el guardián y en el avalizador, digámoslo así, de las condiciones fundamentalmente de deuda externa con los países en desarrollo, que dicho sea de paso, la misma postura neoliberal y la misma postura fondo monetarista lo que ha hecho es incentivar este instrumento de la deuda externa como un instrumento de dominación. Y mira que no me quiero alejar del momento que estamos viviendo, porque hoy probablemente el tema es el debate de ayer entre las dos posturas, y creo que una de las cosas fundamentales que se dejó ver ayer, dentro de lo poco que realmente tuvo opción el sistema con el cual se llevó el debate, es precisamente la diferencia de visión, ¿no? La diferencia de lógica. Mientras el uno tiende a encontrar o instaurar un proceso en donde depende de este tipo de institucionalidad, porque su propuesta es una propuesta de liberalización, el otro lo que pretende es una apertura a las distintas opciones mundiales, como es el caso de Arauz, en donde la propuesta es más bien abrir todas aquellas posibilidades para que el país pueda optar por lo que más le conviene soberanamente. Doctora, le habla Richard Sellán, coordinador del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Al respecto de lo que usted señala, indudablemente que ayer el debate dejó muchas inquietudes, más que respuestas, a mi juicio, en la ciudadanía. Una de ellas es justamente esto de la política económica que uno u otro candidato expusieron, aunque no centrada en detalle, pero se habló, claro, de relaciones con el mundo y de acuerdos multilaterales. Entre ellos, pues también está la visita, por ejemplo, del economista Arauz al Fondo Monetario Internacional, donde ha admitido que se sentó para conversar sobre, entendemos, sobre la carta o el acuerdo que realizó este gobierno el año anterior y sus consecuencias. Entonces, digamos, esto como que también imprime una situación de, bueno, ¿va a trabajar con el Fondo Monetario Internacional en el caso de ser electo presidente del país o no? A ver, yo creo que la postura no es trabajar con el Fondo Monetario Internacional, pero sí es gestionar
lo que definitivamente nos deja como herencia estos 4 años de traición, en donde lo que hemos visto es que Moreno instauró el programa económico y el programa de gobierno que perdió en las elecciones pasadas, como fue el de Lazo. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que lo que realizó económicamente el programa de Moreno no es el programa que ganó las elecciones de 2017, sino el programa perdedor, el programa de Lazo. Eso como primer punto. ¿Eso qué nos trajo? Nos trajo una consecuencia enorme porque nos ató a una decisión y a una permanente imposición del manejo económico por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que hoy tenemos son las secuelas de un manejo entregado a las disposiciones y a la receta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo más coherente, lo más racional, lo más conveniente para el país es que realmente el nuevo presidente, que yo estoy seguro que es un presidente progresista como lo es Andrés Arauz, tiene que definitivamente entrar en una posición en donde no es que va a seguir la receta Fondo Monetarista, no es que va a trabajar con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, tiene que gestionar justamente esa división o ese alejamiento, pero salvaguardando los intereses nacionales, porque definitivamente ayer una de las cosas que fue sorprendente, y hoy lo ratifica el diario El Universo en su primera página, es que el sobreendeudamiento del país está en más del 63% del PIB y que solamente el último año nos hemos sobreendeudado en 10%. Es decir, se cae toda la mentira de Lazo y de Moreno, ¿no? De aquello que intentaron plasmar de que era la década pasada la que se había sobreendeudado. Eso por el primer punto, que ya lo teníamos claro a partir de que el propio Richard Martínez, cuando da las cifras al Fondo Monetario Internacional, deja clarísimo que nunca hubo un sobreendeudamiento más del 40%, pero que hoy se ratifica y lo ratifica en el debate y hoy El Universo sigue planteando el tema. Entonces, definitivamente recordemos ustedes recordémosle a todos que realmente ha habido un sobreendeudamiento en este gobierno, en este cogobierno de Moreno con Lazo, que nos lleva al 63%. Entonces, de alguna manera, esos son temas delicados que hay que gestionar. Entonces, no es como el caso de Bolivia que dice, bueno, son 300 millones, tome sus 300 millones y váyase, como en determinado momento fue lo que se hizo en la década anterior, un poco dar por terminado toda la relación de financiamiento que había con el Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos que gestionar. Permítame que le interrumpa su exposición, sí, para hacerle una pregunta sobre esto. Precisamente acudir al Fondo Monetario es frente a la falta de liquidez y disponibilidad en caja de gobierno. De la década pasada resulta que no estaba la mesa servida como se había anunciado, sí estaba en déficit fiscal las finanzas públicas, y esto, entendemos, llevó al gobierno, pues también de Alianza País en aquella época, a acudir, aunque sea pausadamente, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad que conocemos en el país. No, perdón, pero usted está equivocando. Usted está equivocando mi respuesta. La mesa no es que no estaba servida, no es que la década pasada recurrió al Fondo Monetario Internacional. No, no, no. El que recurrió al Fondo Monetario Internacional fue este gobierno de Moreno con Lazo. No, no, no. No confundamos, no ponga en mi boca palabras que no he dicho. No es la realidad, esa no es la realidad. La realidad es que este gobierno inauguró el retorno del Fondo Monetario Internacional. Es Moreno y Richard Martínez en concreto quien retorna al Fondo Monetario Internacional al país. ¿Por qué? Porque habíamos tenido toda una década en donde nunca se habían hecho cartas de intención ni sometimientos del manejo económico a la receta Fondo Monetarista, que mundialmente es un desastre.
para los pueblos, como el caso de Argentina y como el caso de Grecia. Entonces, Economista, a ver, no es así. que le interrumpa, economista. O sea que en una palabra, el gobierno de Lazo con Moreno es el que abre las puertas para que el Fondo Monetario vuelva a ingresar al país. Totalmente. De hecho, recordemos que el primer encuentro del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional fue en la época de Velasco Ibarra y todo ese periodo. La segunda etapa de familiaridad entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional fue la época entre que parte con Febres Cordero, Borja, Maguade, todos los, el propio Durán Ballén, y termina con Lucio en esa última carta de intención que fue a entregar, y que si uno la analiza es exactamente las mismas propuestas que durante mucho tiempo se pudieron evitar porque no hubo contacto con el Fondo Monetario Internacional en cuanto al hecho de imponer la receta fonomonetarista, y es ahora con Richard Martínez que se reinstala la tercera fase del Ecuador y su relación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay que entender que el Ecuador es miembro del Fondo Monetario Internacional y que como tal tiene derecho a ciertas cosas, como por ejemplo, que es lo que se ha estado luchando, como se hizo en el 2008 o el 2009, que es la emisión de derechos especiales de giro. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Son emisiones o son activos que se contabilizan en la reserva monetaria y que no representan endeudamiento. Pero fíjese usted cuál fue la situación del Fondo Monetario Internacional en esta pandemia en particular. Evitó esas emisiones de derechos especiales de giro y evitó con ese que países como el Ecuador, en vez de endeudarse más, como hoy lo estamos viendo, hubiera obtenido activos que le son propios y que son parte de sus activos internacionales. Recordemos que los activos internacionales son los depósitos públicos en una parte de depósitos privados y fundamentalmente oro y derechos especiales de giro. Entonces, lo que hemos visto en el manejo del comportamiento del Fondo Monetario Internacional y particularmente en esta época de pandemia es evitar que se emitan esos activos que les corresponden a todos los que formamos parte del Fondo Monetario Internacional, y por el contrario, a pesar de todo su discurso mentiroso a nivel internacional, obligar a países como el Ecuador al sobreendeudamiento que hoy ya está declarado es más del 63% del PIB. Es decir, ahora sí estamos sobreendeudados por sobre ese 40% que aparentemente debimos de cumplir. Pero como la estrategia siempre ha sido estos gobiernos, la estrategia siempre ha sido lograr hacer legal lo ilegítimo. Entonces, ¿qué se preocuparon primero? Se preocuparon primero de que no sea ilegal, porque consiguieron que la Asamblea Nacional, a través de lo que ya conocemos ha sido el mecanismo de convencimiento de los asambleístas, a través de los repartos, como los repartos de María Paula Romo, de los hospitales, con la venia de Lazo y todo el grupo y todo el sector de Creo. Entonces, lograron evidentemente pasar este tipo de salvedades solamente para este pedazo de cogobierno Lazo Moreno. ¿Sí? Economista, entonces, ahora sí tenemos un sobreendeudamiento. Gracias, economista. Le queremos agradecer su participación en el programa Frente a Frente y esperemos tenerla nuevamente en otra oportunidad. Sus palabras finales. Para mí un gusto, una satisfacción, y justamente yo solamente quiero terminar diciendo que la verdad es que el debate de ayer se encargó el señor Lazo de ponerlo en un sitial en donde no corresponde. El debate es para proponer, no para instaurar una muletilla como lo reconoció Ortiz en Hora 25, una muletilla que va a servir de un programa marquetero tratando de, como siempre, repetir y repetir y repetir para que algo intente ser verdad.
En todo caso, definitivamente las mentiras más claras están evidentes ante el pueblo ecuatoriano, como la que acabo de decir en tema del endeudamiento. Les agradezco muchísimo por la oportunidad y siempre a la disposición, ¿sí? Gracias, economista, muy amable. Estamos de regreso en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Y esta vez vamos a conversar con el doctor Teitama sobre el tema de la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. La Asamblea Legislativa Nacional en días anteriores negó la reforma respecto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo que, de acuerdo al marco constitucional, pues particularmente está obligado a designar las principales autoridades del Estado, el Contralor Fiscal General del Estado, en definitiva. Y una parte acá ha tenido también una trayectoria bastante sinuosa. Entonces, frente a lo resuelto por la Asamblea Legislativa, de alguna manera la ciudadanía se pregunta cuál es la pertinencia de la vigencia de este organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque de participación ciudadana ha habido muy poco, de control social en términos de la lucha contra la corrupción tampoco. Entonces, en ese sentido, justamente, el por qué debería seguir existiendo este organismo, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, estimado Richard, gracias a Carlos García por la invitación. Siempre un placer de estar aquí en esta emisora, frente a ustedes, frente a los periodistas, frente a los ciudadanos. Realmente les agradezco mucho por esta oportunidad. Bueno, ahí hay un sinnúmero de preguntas. Y comencemos por la primera. ¿Qué es lo que les interesa a los políticos? ¿Por qué es que quieren descuargar o desbaratar al Consejo de Participación Ciudadana? Primero hagámonos esa pregunta. La pregunta es porque en el artículo 208 de la Constitución hay dos elementos básicos. La primera es la participación, perdón, hay tres elementos básicos. La primera es la participación ciudadana, la segunda es la lucha contra la corrupción y la tercera es la designación de autoridades. Entonces, desde el artículo 208, a numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tenemos esas dos primeras partes, que es la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Y lo define de esta forma. Dice, deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Primero, promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Muy bien, y así vamos varios artículos con denuncias que se pueden hacer contra las funciones del Estado, corrupciones, transparencia, la rendición de cuentas. Pero a los políticos poco les importa eso. Estoy hablando a los políticos de partidos políticos. Poco les importa la participación ciudadana. Eso dicen, a ellos lo que les interesa es la asignación de las autoridades.
lógico, contralor, procurador, fiscalía, el Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, superintendencias. Entonces, para ellos ahí está la carne. Para nosotros, los de la ciudadanía, los de las organizaciones sociales, hay que elegir esas autoridades, pero con transparencia, unidos a los artículos anteriores. Los políticos dicen, bota la basura en sus anteriores y pásaselos a la asamblea, y allá con componendas ponemos a dedo. Y esa parte de la vida republicana ya quedó atrás. Ahora hay nuevas noticias, hay una nueva. Sobre este tema de la noticia constitucional o la novedad, es la primera vez en el mundo que se crea una institución como esta. Y de tal envergadura, tan grande, que reubica lo normalmente definido desde Montesquieu y la Revolución Francesa, en que el poder estaba, el Estado estaba dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Desde Montecristi se borró esta idea y se hicieron dos, solamente dos: la función pública y la participación ciudadana. La función pública son todos aquellos ciudadanos en el cual ganan un estipendio del Estado, es decir, ministros, jueces, ¿qué le dijo? Todo funcionario que recibe una función del Estado. Y esos necesitan ser vigilados. ¿Por quién? Por el poder ciudadano. Por usted, Carlos, por ustedes, ciudadanos. Es el poder ciudadano que lo habla en el artículo 95, que dice: los ciudadanos y ciudadanas de forma individual o colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, gestión de los asuntos públicos, en un proceso permanente de la construcción del poder ciudadano. Y ese poder ciudadano que estamos construyendo los ciudadanos, las organizaciones sociales y ciudadanas, los que vemos con desgano y hasta con lágrimas cómo estos políticos se nos llevan al país. Pero, digamos, esa es la narrativa constitucional, exactamente, y concuerdo con usted, doctor, en ese aspecto. Pero resulta que la realidad y el pragmatismo de la vida política del país, con esta clase política totalmente falto de ética, una vergüenza como país, sin embargo, ha llevado justamente en otro andarivel la situación del Consejo de Participación Ciudadana, el control social, la transparencia, la designación de las autoridades públicas, que toda una década o 14 años realmente han servido a avalar y crear impunidad justamente para lo que conocemos el país: corrupción. Richard, correcto. Entonces, el problema es, doctor, a ver, la participación ciudadana tiene que necesariamente seguir pasando por este Consejo de Participación Ciudadana como organismo institucional, o en la práctica esa participación ciudadana se ha ido por otros carriles, los de siempre, los naturales, las calles, las plazas públicas, los comités barriales. Esos son los que han tenido vigencia. Muy bien. Para poder entender este fenómeno, le voy a hacer una apología, parecido, una contraposición para poder a la ciudadanía que nos entienda claramente. ¿Cuándo nace la participación ciudadana? ¿Cuándo nace el Consejo de Participación Ciudadana? De Montecristi, que era un niñito recién nacido de brazos, que teníamos que no había consejo anterior, era un proceso nuevo de aprendizaje, pero estaba en la Constitución esos tres elementos que hablamos: la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la elección transparente de las funciones de control del Estado, ¿no verdad? Entonces, como ese último era para los políticos, ¿cómo va a creer que le voy a dejar a un poco de organizaciones sociales que elijan
al contralor, al procurador, si eso tengo que ponerlo yo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue secuestrarlo. Primer Consejo de Participación Ciudadana, las organizaciones sociales se postularon, vino Patiño y compañía, y Catapum puso su asistente personal, que fue la abogada. Bueno, ya para qué acordártelo. Y de ahí acá hay 10 años de secuestro. ¿Donde qué? Donde 10 años se eligieron a dedo. Y eso lo sabemos todos. Hasta el cura Suárez. No, eso viene posterior. Ya vamos allá. Eso del cura Suárez es posterior. Estamos hablando de los 10 años perdidos de Correa. Del Consejo de Participación Ciudadana. ¿No es cierto? Secuestrado. Entonces no hacían... ¿Cómo va a creer si yo te pongo ahí al Consejo de Participación Ciudadana y yo estoy robando y no me puedes decir, no, si te puesto, así mismo te quito? ¿Por qué? Porque le debían favores aquí, Patiño y compañía, y eso todo el mundo lo sabe, eso es público. No estoy diciendo ni inventándome nada de lo que ya la ciudadanía no sepa. Además que está en proceso en algunos casos. Pasa, esa es la primera fase. Viene la segunda fase, Lenín Moreno. ¿Qué hace Lenín Moreno? Lenín Moreno, lo primero es que se pelean entre compadres. Y Lenín Moreno, como también es público y no hay nada que yo esté diciendo que no lo sepamos todos, se va con Lazo, ¿no es cierto? Y la ideología de Lazo es elimina el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener esa selección. Primero, no me interesa que esta ciudadanía, estas organizaciones sociales ciudadanas que desean el bien para sus familias y todo el aparato judicial, político, todo sea transparente, no le interesa que nosotros le vayamos a verle pues las costuras. Entonces, elimina esa parte. Y la parte, la carne, la elección de las autoridades, eso pasa a ser la asamblea, y lo único que tenemos que hacer es mayoría, hacer los amarres y los entuertos, y ahí ponemos a los puestos. Tanto es así que las campañas te dicen, tú te vas de ministro, tú te vas del Consejo de la Judicatura, tú te vas... Y así sucedió. Puedo nombrar 1000 nombres en la época de Correa y puedo nombrarles que nos mandaron a unas elecciones al Consejo de Participación Ciudadana en el cual íbamos a elegir el transitorio. El transitorio, ¿quién pone al transitorio? Lenín Moreno. A dedo. Tú y tú. Y ya estaba conjurada la trampa. Nos llevaron, nosotros dijimos que sí, se cambió la Constitución y entre las cosas que se eligió, ya era por voto popular la elección de los consejeros, ya no por concurso público, a donde le metieron la mano, sino por voto popular. Ahí entra Tuárez, usted me dice. Pero esa es otra historia que ya vamos a hablar. Y lo que hace es que con el ánimo de cambiar a su grupo, a su camarilla, cambiar a la camarilla de Correa, a la gente de Correa, lo que hizo Trujillo fue eliminarlos y ponerle a su camarilla, a sus grupos, a su gente, a sus catervas, a su gente que tiene un objetivo específico. Eso se llama caterva y el diccionario. No es ninguna mala palabra, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que siempre el Consejo, 10 años de correísmo secuestrado, 10 años, 4 años manipulado por Trujillo. Viene el Consejo por votación popular y se ingresa. Esta mala costumbre de las organizaciones sociales de seguidita ir a donde los políticos de turno o los gobernantes de turno y quererse codear y que hagamos, ¿produjo qué? Tengamos la sinvergüencería que ocurrió con Tuárez. Provocó el problema de que entre los candidatos se nos infiltró, porque eso ya era problema del CNE. Ve el tema de Cristian Cruz con discapacidad, karateca con discapacidad. Entonces, todas estas cosas se pasan, se van pasando. ¿Por qué? Porque quien se postula realmente no tiene la calidad moral para enfrentar a un verdadero proceso de participación ciudadana. Entonces, para usted, particularmente,
disposición constitucional respecto del Consejo de Participación Ciudadana, sus funciones deben permanecer vigentes en términos que podrían potencialmente canalizar lo que es la aspiración de la ciudadanía, participación, incidir en las políticas públicas, tener control social y justamente que haya la posibilidad de que aquellas autoridades de máxima administración pública, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, pues puedan ser designadas por la ciudadanía. ¿Sería vigente o hay que replantear justamente para que el manipuleo de la clase política no se dé? Yo creo que sí es importante el replantear las cosas. Yo siempre creo que las cosas no están por gusto. Antes no había Consejo de Participación Ciudadana, ahora hay una luz de esperanza que a lo mejor con este Consejo habrán días mejores. Después de estos días mejores que tengamos, sé que tiene que irse mejorando para que haya mejores días de los anteriores y así sucesivamente, infinitamente, hasta el último día que un ser humano respire en este planeta. ¿En manos de quién está ese proceso, doctor? El proceso en este momento quedó nuevamente en manos del pueblo ecuatoriano. Yo debo de felicitar. En el fondo, lo que ocurrió es que en la Comisión de Legislación y Fiscalización, que aquí quiero hacer un ejercicio con usted para que usted vea cómo van las camarillas, la Comisión de Enmiendas Constitucionales, ¿por quién fue presidida? Por la Cabezas, por la señora Cabezas. La presidenta de la asamblea anterior, ¿quién fue? La señora Cabezas. ¿Ustedes se acuerdan el pinch del teléfono cuando la cogieron llamándola a Romo, diciendo, oye, quieren aquí intervenir? ¿Se acuerdan con quién fue? Con Romo. ¿Romo era secretario de quién? De Lenín Moreno. Lenín Moreno puso a Trujillo, sí. Ahí está el círculo. ¿Y quién lo puso a Claro. Ahí regresamos al otro círculo. Un poco difícil. El objetivo, para terminar, el objetivo era quitarnos a todos ustedes, los ciudadanos, a usted, Richard, a usted, Carlos, a toda la ciudadanía, era mocharnos, descuaringarnos los derechos a la participación. Vea usted lo que dice el artículo 61. Dice, derechos políticos, dice, los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos. Elegir y ser elegido, bueno, ¿no? Dice, participar en asuntos de interés público, ya no podíamos. Dice, presentar proyectos de iniciativa popular, dice, ser consultado, dice, fiscalizar los actos del poder público. ¿Cómo lo íbamos a hacer si no tenemos una institución en la cual, si yo me voy y le digo al ministro de salud, le digo, oiga, señor, ríndame cuentas de la vacuna, me mandan por ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme al Consejo de Participación Ciudadana, tengo una avería, quiero ir allá y quiero que me den la documentación, y así es como ocurre. Por eso es la importancia del Consejo de Participación Ciudadana. No pasó. Los felicito a usted, los felicito a Carlos, los felicito a todos los de las organizaciones sociales, porque no nos quitaron el derecho de la participación ciudadana. Bien. Y vamos a seguir adelante en esta lucha, por lo que la ciudadanía se gana en las urnas, como la hemos ganado, con el sufrimiento de muchos años de permitir a los políticos que se nos lleven los sueños y las esperanzas. Hoy la ciudadanía puede hacerse cargo de su futuro. ¿Cómo? Exigiéndole al funcionario público la transparencia de sus funciones y sus actos. Gracias, doctor Tejitama, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Estamos con el compañero Jorge Cárdenas, quien se va a referir a un tema muy importante, que es el de los derechos humanos. ¿Cómo ve la situación en la actualidad de los derechos humanos que han sido totalmente violados? Gracias, Carlos.
prácticamente la vulneración de derechos nace de todos estos últimos gobiernos. Los derechos humanos han sido vulnerados, pisoteados a todo nuestro pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, cada gobierno utiliza métodos y sistemas contrarios a la realidad social y violan el debido proceso y el derecho comunitario. Tal es así que se cometen delitos de lesa humanidad y no pasa nada. Los crímenes organizados no pasa nada. Las plataformas políticas del programa de gobierno son contrarios a la ciudadanía. Disculpa que te interrumpa. Mira que en la Fiscalía hay tantos crímenes de lesa humanidad en contra de las mujeres. A las mujeres las han matado, las han asesinado. Y tú vas a averiguar un juicio en la Fiscalía y no pasa absolutamente nada. Esa es una de los métodos de los sistemas del poder económico y de los programas políticos de cada uno. Sí, la Fiscalía tiene un proceso de investigación que es cerrado. Aparte de ser cerrado, es manejado a la disposición directa. Jamás se aplica la Constitución, peor los derechos constitucionales ni los derechos internacionales, los convenios internacionales. No les interesa. Ahí está la compañera esa que ganó, que su hija se mató. ¿Cómo se mata? Porque fue violada, fue vulnerada, la utilizaron. Ahí está un montón de crímenes que se han cometido de delitos contra la mujer. Y no va a pasar nada. Profesores y padres de representantes del Estado violó y no ha pasado nada. Más bien le dijeron que se vaya. Pero mira el caso, como tú dices, de esta chica que se peleó con su marido, la mató, que parece que hubo una discusión, cayó al piso, se rompió la cabeza, se murió, le pegaron con brujita en el cabello y las partes donde tenían los moretones, le hicieron un maquillaje y el cabello lo recogieron. ¿Qué pasa cuando va la madre? La madre la ve irreconocible. Mira, nunca se ha hecho ese tipo de peinado. ¿Por qué se lo hicieron? Porque verdaderamente parece que hubo una discusión, el marido se le fue a la mano y la mató. Y ahora él dice que es inocente, que ella se ha querido suicidar. Y la señora, todos los días la vemos en la fiscalía, sube y baja de la fiscalía. ¿Se sabe qué pasa? Absolutamente nada. Son programados. Es el propio sistema programado. Porque las mismas Naciones Unidas ocultan la realidad. Porque de allá vienen algunas cuestiones. Y son pocos. De 10, 1 o 2, pero a los 8, 10 años ganan un derecho internacional. Pero aquí se burló de la Administración de Justicia, se burló de todo. Y la persecución que hacen a los que reclaman derechos es peor. Nosotros tenemos 30 años, la Corporación Ecuatoriana de Derechos Humanos nunca se prestó para los actos ilícitos. El 80% de las organizaciones nuestras se dedica al tráfico, a negociar. Nosotros no hemos permitido eso. Quizás por eso no tenemos ni observación. Por lo tanto, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es fortalecerlo. Ser más fuerte. Renacer para poder participar en los derechos de la participación ciudadana, porque es necesario que nuestra comunidad sea la única que puede defender sus propios derechos. Acuérdense que el gobierno anterior desapareció. Hasta los colegios de periodistas, todos los desaparecieron. Todos los gremios, digamos. Todos los gremios. ¿Para qué? Para manejar a su manera. Y se han vulnerado los derechos. Hay pueblos, hay naciones que han desaparecido. ¿A cambio de qué? De interés económico. Pongo uno, San Borondón. El pueblo de San Borondón era un pueblo nato, acuérdate en nuestra infancia. Era el pueblo más bello, bonito y todo eso. Y se veía la producción del arroz. Era el único arroz de América Latina que tenía un buen nivel.
Y ahora vaya si usted a San Borondón, ya no existen los compañeros. Ya El no hay. pueblo Montuyo desapareció. ¿A cambio de qué? De la constructora. Con el protesto de la constructora votaron al campesino. Vaya a ver al cordón de miseria donde están los campesinos. Pero ahora han inaugurado una playa en San Borondón. Yo recién me desayuné el otro día. Que hay una playa que el alcalde de San Borondón ha inaugurado. ¿Pero quién va a esa playa? Pero serán los de la metrópoli, los de acá, de esos son los que van, los que hacen piscinas especiales. Pero no para la No hay comunidad. pueblo. No hay para la comunidad. Entonces, la comunidad donde está, vaya digo, el cordón de miseria, el 80% de nuestros agricultores van al cordón de miseria porque viven de las lluvias y todo eso, porque no tienen los servicios básicos. Bueno, olvídate algo que te lo repasaba por alto. El otro día aparece un cuerpo ensacado, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. ¿Quién era la persona? Una mujer que ha sido asesinada. Parece que fue una venganza que habrá sido y quedó ahí y botado en pleno suburbio de Guayaquil, al sur. Y están investigando, pero de investigación en investigación y no llegamos a nada. El crimen organizado, desde que se montó todos estos programas ideológicos del sistema de gobierno, es justamente lo que ha generado la droga, ha generado los recursos, ha permitido que los traficantes internacionales hagan uso y desuso. Hasta en los colegios. Hasta los colegios. Y lamentablemente a la comunidad lo mató, al pueblo lo mató. Los derechos humanos no existen para ellos. Y por último, nosotros tenemos que insistir, trabajar, luchar, defender, junto a los pueblos, junto a los trabajadores, a los campesinos, a los artesanos, para poder defender el sistema orgánico de cada una de las comunidades de los derechos humanos internacionales, la OIT, los programas de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, para que de esa manera nosotros poder establecer, y la propia Constitución que está en vigencia, antes que lo terminen de desbaratar. Claro, porque los campesinos y los agricultores están ahora totalmente abandonados, como usted decía. Antes el agro era lo mejor, había un buen desarrollo, el campesinado también, pero ahora están totalmente abandonados. No les interesa el agro, no les interesa el campesinado. Aquí usted tocó un caso bastante especial, desde que hubo la Higuera, desaparece Higuera con un cuento. Mira que había técnicos que nosotros conocimos a Carlos Salcedo, a Calvache, a un montón de técnicos que se graduaron fuera de aquí, que se prepararon fuera de aquí. ¿Y qué pasó? Con el cuento del gobierno, que eran corruptos, desaparece Higuera, pero votaron miles. Los mandaron a la casa. Crean el INDA. ¿Y qué pasó con el INDA? Y los mismos corruptos manejan ya. Viene ese Secretaría de Tierra sin ley, porque no lo aplicaban, le crearon un manual de pero el apuro fue su manual. Pero para venir beneficio aquí. Y sigue lo mismo. Da la vuelta sobre lo mismo. Pues llamaron unos gerentes. Esos gerentes se convirtieron en ratas. Y no ha pasado nada, pero los campesinos que lucharon hace 20, 30 años, 40 años, que han tenido su posesión, que han tenido su escritura, los gobiernos seccionales y el mismo Estado les ha quitado todo. Y los tienen en la calle. Aquí mismo, muriéndose de hambre. Aquí mismo, a usted le consta que unos campesinos fueron a reclamar. Y gracias al doctor Tama que logró el reintegro de ellos, pero no. Hasta la fecha el gobierno no les quiere permitir el reintegro. No les interesa. Pues es violación a los derechos humanos. Así es. Es violación a los derechos humanos. Y así con los trabajadores. Igual con los trabajadores le dicen ahora, los culpan, que son terroristas, y chao, lo votan. Y nos crean una ley humanitaria, nos bajan el sueldo, nos bajan el porcentaje, no le pagan. Y los salubristas que tenían un buen poder lo crearon en empresas públicas para que no reclamen ningún derecho. Eso es todo. Es una camisa de fuerza para que este pueblo no proteste, no reclame legítimo derecho. En el momento que uno de los dirigentes protesta, lo que hacen es sancionarlo. Tengo el caso de la presidenta de la UNA de Guayaquil,
está sancionada y no recibe sueldo hace 3 meses. Imagínate. ¿Y cómo puede subsistir una persona sin sueldo? ¿Por qué? Porque protesta en contra de las medidas que no se las ha cumplido dentro del Magisterio Nacional. Esa es una de las políticas que manejó los gobiernos anteriores. Y recuérdate que también todos caímos en la trampa. Todos caímos en la trampa. Nos montaron un programa, pero bien bonito, de derechos humanos internacionales y todo eso. Y todo eso, hasta la fecha de ahora, nos quieren hacer celulares de papel. Pero no tenemos ningún acceso a eso, ni vamos a tener, y va a seguir siendo la persecución. Si los trabajadores, si la UNE reclamó, bueno, ya logró reconstruirse, pero a media. Porque Lenin lo que quiso es un respiro para que no nada más, pero sigue la persecución, seguirá eso. Desde la época anterior hasta la fecha actual. Muchas gracias. Llegamos a la parte final con mi compañero Jorge Cárdenas. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes Carlos García.